Mi nombre es Ever Domínguez de Librería El Caminante. El día de hoy tenemos la presentación de una escritora joven que nos va a contar sobre sus dos libros, La niña del escondite secreto y Alter Ego. Daniela Corso Prado. Ella ha realizado estudios en la Universidad de San Agustín, estudios en finanzas, tiene un máster en marketing digital, ha ganado más de 20 premios en una plataforma llamada Wattpad, y hoy queremos conversar con ella, nos va a contar su experiencia con estos dos nuevos libros, así que le damos la bienvenida. Buenas noches, Daniela, bienvenida. Buenas noches, gracias a todos los que están presentes en el Meet. Espero de que con esta presentación puedan conocer un poco más de mí, de mis historias y que, bueno, sobre todo que pasen un buen rato, ¿no?, junto a nosotros. Muy bien. Daniela, cuéntanos algo más de ti, algo de ti para conocerte un poco más. Tú mencionas que naciste en Camaná. Cuéntanos algo de algunos detalles de tu tierra, ¿no? Camaná, Arequipa. Se dice también que hay cierta rivalidad entre los camanejos y arequipeños. A ver si nos puedes contar algunos detallitos. Sí, bueno, yo soy nacida aquí en Camaná, crecí aquí en Camaná también hasta que llegué acabé la secundaria y luego me mudé a Arequipa a cursar mis estudios universitarios. Y bueno, sí, sobre la rivalidad que hay allí, sí he escuchado bastante que siempre ha habido un tipo de competencia, de roce, ¿no?, entre los camarejos y los arequipeños, pero por suerte no me ha tocado tener que experimentar nada. Siempre he tenido buena experiencia con la gente de Arequipa, entonces por mi parte todo está la en paz, pero sí he escuchado mucho de que a veces ha habido ese pequeño roce, ¿no? Pero es un roce amistoso, no es nada de que, ¿no? Ujú. Nada que temer, se puede decir. Y sí, este es ¿Cómo, un... cómo son los camanejos? Cómo son ustedes? Algunas la gente historias, aquí es, tradiciones. la gente aquí es muy cálida y sobre todo muy efusiva, se puede decir. Tú vienes aquí a la tierra y te sientes en casa. No solo, o sea, pasas y solamente la forma de hablar, la forma en la que te saludan, ya se siente una energía allí súper, súper amistosa de aquí, de la gente de Camaná. En especial aquí en mi pueblo donde vivo, que se llama San José, es un pueblo pequeño. La gente aquí, todos, es un pueblo donde todos se conocen, ¿no? Tú sales a la calle y te saludan, sobrina, ¿cómo estás, sobrino, sobrina? Entonces aquí la gente es súper, súper cálida, entonces se siente como una familia grande, ¿no? ¿Algunos recuerdos de tu infancia? ¿Cómo nació en ti la afición por la lectura? Tu primer libro. Sí, recuerdo de que cuando era pequeña en en una de mis vacaciones vinieron familiares de Lima y trajeron regalos para mí, para mi hermana, para mis familiares, y a mí y a mi hermana nos regalaron unos libros infantiles. Me acuerdo de que eran tres libros, recuerdo, Mujercitas, El libro de la selva y La cabaña del tío Tom. Creo que esos fueron los primeros libros que leí. Y desde allí mi fascinación por la lectura. Fueron libros que me encantaron y desde allí quise seguir experimentando más sobre la lectura. Entonces agradezco mucho a mis familiares, a mis primos que vinieron, que me regalaron esos libros porque me abrió la mente a un nuevo mundo. Muy bien, pero sin embargo, tú has estudiado finanzas, marketing, has visto números. ¿Cómo esa relación con las letras, cómo viene? ¿En qué momento Sí, apareció? sí, que yo siempre veía más que todo la lectura como una afición, ¿no? Hasta que con el tiempo se convirtió en lo que es ahora, que es mi pasión. Pero cuando yo salí de la secundaria, era, siempre he sido muy buena en lo académico, siempre he estado muy bien en mis estudios. Entonces, cuando yo salí de la secundaria, me preguntaban, ¿no? ¿Qué quieres estudiar? Y yo todavía no estaba decidida. Entonces me decían, en qué eres buena? Y yo decía, bueno, en todos los cursos me ha ido bien, entonces era algo que no podía decidirme. Entonces, allí experimenté, pregunté, no consulté, me dieron consejos sobre algunas carreras y ahí me decidí por la carrera de finanzas, pero ya cuando estuve en la universidad me di cuenta, ¿no? Que en ese tiempo ya había comenzado a escribir, pero lo hacía, como te digo, por algo, por diversión más que todo, ¿no? Como una distracción.
Pero ya luego con el tiempo, como que fui perfeccionándome, fui encontrando más mi estilo, lo que más me gustaba escribir. Y allí fue cuando me di cuenta, ¿no? Que esa era mi pasión. Entonces decidí no dejar de lado la carrera, porque ya era algo que ya estaba a mediados de mi carrera, ¿no? Y entonces decidí acabar mi carrera y a la par seguir, ¿no? Con de la escritura por mi cuenta, buscar oportunidades, a ver, ¿no? Que si surgía algo que me permitía hacer ambas cosas. Algo referente a tus libros favoritos, ¿cuáles son los que más te gustan o los que siempre los tienes ahí como cabecera? Sí, tengo bastantes. Es difícil cuando me dicen, no, dime cuál es tu libro favorito, porque te vienen tantos a la mente. Pero yo, bueno, primero, mis gustos en libros sí han variado mucho, porque de pequeña leía, ¿no? Lo que era más literatura juvenil. Luego, cuando fui creciendo, más literatura romántica. Entonces he experimentado un poco de todo. Pero de allí, cuando descubrí el género del suspenso, fue lo que me atrapó más y desde entonces es lo que siempre busco cuando quiero encontrar una buena lectura, siempre busco libros así de este género, terror, suspenso, son los que más me gustan leer ahora en la actualidad, ¿no? Se podría decir. Tengo muchos favoritos, mencionar algunos me gustan. El primer libro de suspenso que leí, que fue La chica del tren, de Paula Hawkins, que luego salió también la película, muy buena esa, me gustó mucho porque desde el principio se siente la intriga, las ganas de continuar la lectura. Me encantó, luego empecé a leer más de ella. También me gusta Stephen King, Edgar Allan Poe, también sus cuentos de terror me fascinan. Y así tengo una larga lista, pero ese es el género que más me gusta en la actualidad, que es el suspenso. Si bien mencionaba que tenías dos libros publicados, en realidad tú ya vienes escribiendo de tiempo atrás bajo otra modalidad, ¿no? Cuéntanos esa plataforma de Wattpad, ¿en qué consiste? Sí, yo inicié allí en Wattpad hace aproximadamente 7 años, aunque no, en un principio no publicaba novelas. Luego ya cuando fui conociendo un poco más de la plataforma, me di cuenta de que sí, que en realidad tenía muchas cosas para ofrecer a los escritores amateurs, como le dicen, ¿no? Los escritores que recién están comenzando con su carrera. Y sí, es una plataforma que te da es el espacio no solo para compartir tus historias, sino para convivir, ¿no? Con otros escritores y convivir con las personas que te leen. Ese es el beneficio que tiene la plataforma, ¿no? Tú publicas allí un escrito de forma gratuita y así tiene una gran cantidad de usuarios alrededor del mundo. Entonces es una buena oportunidad para darte a conocer, ¿no? Para generar Ujú. un público, para generar un grupo de apoyo también, porque también se apoya mucho allí entre escritoras, no solo allí en WhatsApp, sino en Facebook hay muchas escritoras de allí, entonces yo también como que he formado allí un grupo, ¿no? De escritoras, entre nosotras nos apoyamos, nos ayudamos a mejorar nuestros libros, entonces es lo positivo, ¿no? No solo es un lugar para compartir tus escritos, sino también es una forma de red social entre lectores y escritores. Bueno, además tiene 20 premios que ha ganado, ¿no? En esta plataforma, Y ¿no? es algo Sí. que te motiva mucho, ¿no? Porque yo en un principio, como te decía, solo escribía para mí, ¿no? En mis ratos libres, como una forma de entretenimiento. Y luego cuando decidí participar en un concurso allí, con mi primera novela la primera novela original que escribí, que era una novela de romance, y participé y gané, entonces fue como un impulso que me dio, no dije, bueno, quizás puedo llegar a ser buena en esto, fue Ujú. como el pensamiento que se me vino, entonces eso me impulsó a seguir escribiendo, y cuando concursaba, así ganaba uno que otro premio, entonces eso siempre es un impulso, ¿no? Que te da Ujú. como escritor. Tú empezaste con novela romántica, has hecho poesía también, ¿no? Un poco, sí, un poco. Y de ahí ¿cómo vas cómo cambia de giro a novela de intriga? ¿En qué momento hay ese corte? ¿Qué pasó? Fue como que cuando comes muchos, por ponerlo por ejemplo, ¿no? Como cuando comes muchos dulces y luego te hartas de los dulces, algo así me pasó con la novela romántica. Empalagates. Así es, me empalagué de novela romántica, no solo porque había escrito mucho de novela romántica, sino que había leído mucho de novela romántica, entonces
quise experimentar un cambio y ahí fue cuando empecé a leer libros de suspenso y me gustaron tanto que yo dije, me gustaría de verdad crear el sentimiento que yo experimento cuando leo estas novelas, me gustaría que otras personas lo experimentaran cuando leyeran algún libro mío. Entonces dije, a ver, voy a intentarlo, porque no creí la verdad que me iba a ir bien el género, porque era un cambio completamente, ¿no? Era un giro de 90 grados lo que iba a hacer. Entonces dije, bueno, me puse de reto, ¿no? Escribir una novela así de suspenso, de terror. De allí fue cuando escribí mi primera novela de terror, que se llama La comunidad de las niñas vírgenes. Y fue tremendo porque fue la novela más leída, incluso hasta ahora la novela más leída que tengo. Entonces, eso como que también me dio, ¿no? Un impulso, me hizo pensar de que quizás este es el género al que debo dedicarme, quizás esto es en lo que realmente soy buena. Entonces, me gustó tanto también escribir este género que quise seguir haciéndolo. Ya no quería regresar para nada a los otros géneros que había escrito. Cuentos y cuentos, cuentos Sí, de suspenso también has escrito. sí, bastante. Lo que me gusta más escribir en cuentos también es terror y suspenso, intriga, ¿no? Me gusta mucho Ujú. darle los finales sorpresas a las historias y eso es algo que es muy sencillo cuando escribes cuentos, porque, bueno, los cuentos más que todo los saco, por ejemplo, cuando veo alguna imagen, algo así que me inspira y de allí saco las ideas para esas pequeñas historias. Y en cuestión de intrigas, ves bastante en todo caso, películas o series de intriga, de suspenso. Sí, me encanta siempre. Hubo un tiempo en el que solo veía películas de suspenso y no veía nada más. Fue como varios meses en los que solo veía eso, pero también me encanta mucho lo que son los documentales. Hay, por ejemplo, hace poco vi uno en Netflix que me marcó mucho, es un documental muy fuerte, se llama Justicia para el pequeño Gabriel. Era sobre un caso, ¿no? De unos padres que matan a un niño y sale toda la investigación detrás de ese caso y la verdad que sí, me encanta ese tipo de documentales, tanto por su crudeza como por todo lo que te enseñan, ¿no? Sobre el mundo, que el mundo no es color rosa, ¿no? Hay muchas cosas allí por descubrir, muchas cosas oscuras y la verdad que sí es algo que me atrae, me gusta mucho lo que hay detrás de todas esas historias, ¿no? No en sí las historias, sino lo que hay detrás, lo que hay en la mente de todas esas personas que suceden en ese instante, ¿no? Y la investigación también detrás de esos casos. Me gusta mucho también buscar esos casos en internet, siempre cuando encuentro un caso que me impacta, me gusta mucho ponerme ahí a investigar, puedo pasarme horas allí buscando sobre estos casos de crímenes. Te Me encanta documentas eso. ahí, te vas Sí, documentando. sí, y ahí es donde me surgen más las ideas. O sea, te vas documentando y ahí van haciendo tus historias. Entonces, y de repente ya tienes todo un listado de historias que quisieras desarrollar, ya cuentas ya con un listado de qué tema Sí, vas a a... la hora de elegir una idea para una novela es muy difícil porque a veces tienes tantas cosas, pero no puedes escribirlo todo a la vez, ¿no? Entonces tienes que siempre hacer tu selección de todo lo que se te viene a la mente y ver qué es lo que crees que va a funcionar, que va a tomar cuerpo. Entonces, sí, es un proceso, es lo que más disfruto, ¿no? De escribir, el proceso que lleva. ¿Cómo escribes tus historias? De repente tienes un tablero grande que estás poniendo los personajes, este con este. ¿Tienes un horario para escribir? Sí, pero no soy tan como dicen escritora brújula, que son las que hacen todo un esquema, ¿no? A la hora de empezar a escribir. Lo he intentado, pero no se me da tan bien. Me gusta más un poco. Sí, tomo, claro que siempre antes de empezar una historia hago mucho un tipo esquema, pero no tanto así, sino una pequeña lista de ideas, ¿no? Sobre la trama, los personajes, en qué va a girar, cuál es el problema, pero algo muy básico. Me gusta mucho guiarme más por el instinto a la hora de escribir. Armo un capítulo, pienso, ¿no? Lo que va a pasar en este capítulo y improviso, y es lo que más me gusta hacer, improvisar. Casi, Pero tienes un casi horario, pero tienes estos sí, sí, días, este día voy a bueno, escribir. mis horarios han cambiado mucho, ¿no? Antes escribía más en las noches, me gustaba más, era cuando más estaba inspirada, pero luego, cuando dejé de escribir un tiempo y retomé, empecé a hacerlo en las mañanas y ahora es como por costumbre que se me vienen más las ganas de escribir así a plan de 9 de la mañana hasta las 12.
Claro que ahora que he entrado a trabajar ya no puedo hacerlo tanto como lo que hacía en la cuarentena, ¿no? El año pasado estuve todo el año prácticamente en casa, fue el año en que más Casi todos. produje. Sí, claro, fue un año en el que, eso sí, para escribir nadie me paraba, hice muchas historias el año pasado, hice 4 novelas, hice como 10 historias cortas, entre cuentos. Entonces, allí sí todos los días me sentaba a escribir, como te digo, a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 de la mañana. Era algo de todos los días, ¿no? Ya era automáticamente. En cambio ahora, claro, no lo hago todos los días, pero sí me fijo siempre ese horario de la mañana para avanzar mis historias, ¿no? Y bueno, y con esto de la pandemia, el confinamiento, tu percepción de la forma de escribir, de lo que tenías en mente, ¿ha ido cambiando? ¿Cómo tu escritura se ha desarrollado de manera distinta? ¿Ha influido en ti algo esta pandemia? Sí, de hecho que sí, porque no ha sido un año fácil para nadie, ¿no? Y como que un poco lo que no tanto influyó, no tanto mi escritura, sino mi forma de ver el tiempo, ¿no? Que el tiempo muchas veces no es como lo que nosotros imaginamos, ¿no? Que tenemos todo el tiempo del mundo para hacer lo que nosotros queremos. Lo que me hizo darme cuenta era que el tiempo a veces es muy corto, más corto de lo que pensamos, ¿no? Y que si uno quiere hacer algo, tiene que empezar a hacerlo ya, ponerse las pilas. Si uno tiene una meta, tiene que empezar a trabajar por esa meta desde ya. Entonces, el año pasado fue cuando publiqué mis 2 novelas en físico. Era algo que siempre había querido hacer, pero sentía un poco el temor, ¿no? De que no vaya a funcionar, de que me vaya a ir mal, tantas cosas, ¿no? Que se te vienen a la mente. Pero yo dije, bueno, Dios me ha dado la oportunidad de que tengo todo el tiempo del mundo para dedicarme a lo que me gusta, que es escribir, y tuve la oportunidad de conocer a un editor que publicaba novelas en Amazon. Hablé con él, le pasé mis historias, le gustaron y quiso trabajar conmigo, y yo entonces vi la oportunidad y fue cuando me decidí a finalmente hacerlo, porque me di cuenta de que el tiempo era realmente corto y que uno nunca sabe, ¿no? Si va a estar aquí mañana o pasado mañana. Entonces, esa fue la perspectiva que me dio la cuarentena. En los tiempos, en el momento más difícil, en los tiempos más difíciles, dices el salto a los Así es. libros físicos, ¿no? Y para Quizás, escribir, quizás un poco eh, más difícil, ¿no? Hacerlo en ese tiempo, porque, claro, uh-huh, por ejemplo, vender un libro que antes tenías más oportunidades de hacer eventos, ¿no? Fuera, uh-huh. atraer a todos tus conocidos a un evento y ahí vender tus libros, promocionarte. En ese momento no se podía, entonces era un poco más complicado, pero a pesar de eso me decidí a hacerlo. Así es. Bueno, en general, acá en Librería del Caminante, todo el año pasado hemos publicado libros así calientitos del 2020. Muchos escritores comenzaron a escribir, a escribir, a escribir. Sí, en momentos más difíciles, a Así es, seguir, a seguir, a seguir surge luchando. algo, bueno. Y para escribir, ¿tendrás algún ritual en especial? Qué sé yo, la ventana está de tal, que la luz te dé de tal modo, el escritorio ordenado de tal forma, tu cafecito, no sé, algo en Más que, especial. más que todo el silencio, cuando escucho mucha bulla, cuando por estar sola generalmente, porque no puedo escribir cuando hay alguien allí presente. A pesar de que no está leyendo lo que escribo, no me siento como observada, que alguien va en cualquier momento leer algo de lo que estoy haciendo, entonces eso me perturba un poco. Entonces, mi ritual es simplemente estar yo sola en la computadora y sin ruido, o si hay ruido externo, poner alguna música de fondo para un poco Ujú. relajar el cerebro, ¿no? Y ahí recién poder escribir, porque si hay, allí incluso si mi perro está ladrando, ya eso me desconcentra completamente. Y el celular, alejarlo, Ujú. lo primero, porque es lo que más me distrae. Sí, pues sí, sí, sí. Y me mencionaste en algún momento, antes de la presentación, que tienes una hermana gemela, ¿no? Sí, Y con ella has compartido de lo que vas escribiendo, le vas contando a ella. En algún momento han escrito en conjunto alguna novela o algún cuento.
Bueno, primero cuando yo recién iba a empezar a escribir, cuando me decidí a empezar a escribir, le dije a ella, ¿no? Para hacerlo juntas. Y ella me dijo, sí, sí, genial, puede ser divertido. Y ya, pues empezamos, nos sentamos, y yo le empezaba a crear la historia y le decía, ¿y si hacemos esto? Y ella, ah, sí, sí, eso. O sea, como que sin entusiasmo, ¿no? Entonces Ujú. ya acabamos ese primer capítulo y ya se desinteresó, nunca más quiso seguir con la historia. Pero sí, sí ha leído, lee todo lo que yo escribo. No me lo comenta porque entre nosotras no hay tanto eso de esa fluidez para hablar de algunas cosas, pero sí sé, la he visto en secreto leyendo algunas historias y a veces Ujú. cuando alguien pregunta sobre alguna novela, yo no sé cómo responder, solo la miro a ella y ella me dice, no, recomiéndale esa, no creo que esta le puede gustar más, no, esta es la mejor, me dice. Ujú. Entonces, sí me apoya bastante en eso, sí. Sí, es una buena lectora, le gusta también mucho leer, entonces confío también mucho en su opinión. Y sí, también le comento a veces las ideas que tengo para mis historias. Escribes, tienes un orden para escribir, ¿no? Tal día, escribes. ¿Qué pasa? Tú te sientas, no escribes a mano, ¿no? Sino en la computadora. En la computadora. ¿Qué pasa si no te sale lo que ese día, no hay fluidez, no funciona? Antes, que hacían antes, algunos escritores veían que en su máquina de escribir sacaban el papel, lo hacían papelito y no funciona. ¿Qué haces en tu caso? ¿Qué, te golpeas la cabeza? ¿Qué haces? Sí, esos son ¿Cómo? los peores momentos, los momentos más frustrantes para un escritor, porque sí, a veces yo planeo, ¿no? Planeo mi semana, o no solo mi semana, sino pongo una meta para acabar una novela en 2, 3 meses ya, voy a escribir un capítulo cada 2 días, o si la novela es muy sencilla, escribir un capítulo cada día, así me organizo, y cuando no cumplo las metas, yo solita me frustro, ¿no? Es algo que no, a veces te sientas allí por más que quieres, hoy día despiertas súper motivada, tienes todas las ideas para el capítulo que vas a escribir y te sientas y no surge, ¿no? A veces, por más que estás allí horas y horas intentando, no surgen las palabras. Entonces, en ese rato lo que yo hago es desconectarme por completo, dejo de lado la computadora y me pongo, generalmente lo que hago es ver alguna película o leer algún libro, porque eso Ujú. siempre te ayuda, especialmente cuando es algo relacionado a lo que tú estás escribiendo, ¿no? Si estás escribiendo una novela de acción, busco una película de acción que tenga cierto parecido en la trama, entonces eso me ayuda porque a veces veo una escena y solo con ver una escena ya se me vienen todas las ideas, se me escapo de bloqueo, entonces al día siguiente me siento y digo, no, hoy día sí voy a poder escribir y comienzo de nuevo y sí, siempre me funciona. A veces sí tardo, unas novelas tardan más en escribir, son más difíciles que otras por la trama, los personajes, cualquier cosa, no todas tienen la misma fluidez, pero por suerte, hasta ahora nunca he dejado de escribir alguna, nunca la he abandonado, por así decirlo. Siempre me he propuesto acabarlas y es lo que sigo haciendo hasta ahora. Y de repente te imagino que en sueños también te vienen ideas, te levantas con ya cosas que ya tenías preconcebidas antes. A ¿Y qué veces pasa en si, medio de la noche es donde se te vienen más ideas. Me despierto en la madrugada, por ejemplo, y me pongo a pensar en la escena que no me salía y en ese momento es donde más te surgen las ideas. ujú. Pero qué pasa de repente te encuentras en la calle y te vienen ideas? ¿Las anotas en un papel? En mi celular agarro blog de notas y ahí es donde tengo un montón de todas las novelas que estoy escrito, que estoy escribiendo. Hago mi notita de tal novela y ahí pongo, si es sobre un capítulo 10, esto va a pasar. Algo preciso, conciso, porque sí, a veces las ideas te vienen en ese momento y por más que después de unos minutos quieres recordarlo, ya pasaron. Entonces, sí o sí tengo que agarrar mi celular y anotar ahí las ideas. Mm, ¿Qué novelas que existen te hubiera gustado escribir, formar parte digamos, de compartir con un escritor?
una novela, o de repente inclusive ser el personaje de una novela? A mí me encanta mucho la saga de Los Juegos del Hambre. Ujú. Es una de mis sagas favoritas y de verdad que en su momento fue todo un fenómeno. Fue como que marcó toda una época, una generación, y me gustaron tanto los libros, de verdad que creo que hubiera sido genial haber participado de algo en esa historia, o ser Katniss Everdeen, ser la protagonista. Es de verdad, me hubiera fascinado, porque es de verdad que es mi saga favorita hasta ahora. Y sagas, en tus novelas has hecho sagas? Eh, Sí, ahora último he escrito una saga, se llama Linaje Salvaje. Es una saga de fantasía, tiene fantasía, acción, suspenso. He escrito, el año pasado escribí los dos primeros libros, el libro principal y una precuela. Y Ujú. empecé con la secuela del libro, o sea, el segundo libro principal. Y justo ahora, hace unos días, culminé esa historia. Me gustaría todavía escribir más libros, pero creo que me voy a tomar un descanso para traer nuevas ideas, ¿no? Pero sí es una saga que me ha gustado mucho escribirla. Nunca había escrito fantasía hasta ahora, hasta que empecé con esa saga. Cuéntanos de tus novelas. A ver, la primera. Que si bien son tres personajes que tienen historias de manera independiente, se van entrelazando. La niña Así. del escondite secreto. ¿Qué nos puedes Es, contar de esa novela? esta novela la escribí también el año pasado. Fue la primera novela que escribí durante la pandemia. Me acuerdo que la hice justamente como en este mes, en marzo. La escribí todo el mes de marzo. Me demoré en escribir esta novela. Y lo que quería con esta historia era lograr que el autor, perdón, que el lector estuviera delante de los hechos, que el lector fuera quien atara los cabos sueltos de la historia, ¿no? Porque como tú has mencionado, es una sola novela, pero es prácticamente tres historias, ¿no? Tres personajes principales. Y cada uno tiene una historia, tiene un trasfondo, una trama, pero las tres protagonistas están conectadas por algo. Entonces yo quería que el lector, cuando estuviera leyendo la historia, se diera cuenta, ¿no? De todo lo que atara, que estuviera más allá, más adelante que el narrador de la historia. Y que quería causar esa sensación del lector de que, wow, entonces es esto es lo que tienen en común. Entonces, eso es lo que quería crear con esta novela. ¿Mm? Si puedes compartirnos algunos fragmentos de tu novela. La introducción de la historia me parece que sería lo más adecuado para leer. Dice así, la madre. El cuerpo de su hija se le hace terriblemente pesado en sus brazos. De inmediato recuerda la primera vez que la sostuvo, lo abrumada que se sintió. No supo si soportaría sostenerla todo el tiempo. Sus brazos no toleraban peso alguno, pero con el tiempo se acabó acostumbrando al peso de su bebé, como todas las madres. La vida era terriblemente absurda. Le costó aprender a verse como una madre y ahora que lo hacía, le habían arrebatado a su hija. No existían palabras que describieran su dolor. Cargaría con el peso de su hija muerta por el resto de su vida. Esa es la parte introductoria de la historia. Ujú. ¿Y en cuánto tiempo hiciste esa novela? En un mes. Esa la escribí como te En un comentaba, mes. la empecé, creo que fue incluso un 1 de marzo. Y la acabé justamente a fines de mes. No recuerdo si fue el 31, el 30, pero sí, fue todo ese mes que... Es una de las novelas que me demoré menos en escribirla. Creo que fue también porque justo antes de yo empezar, bueno, an antes del 2020, yo había estado trabajando fuera del país. Me había ido 6 meses a trabajar en un crucero. Ujú. Estuve viajando por distintos lugares y ya a eso de febrero acabó mi contrato. Fueron 6 meses, regresé acá a casa y ese tipo de que yo estuve en el barco no pude escribir, no tuve la ¿No oportunidad de escribiste escribir. ahí en el barco? ¿No llevaste tu laptop y te pusiste a escribir? No llevé mi laptop, otra que no tenía tiempo porque el trabajo era muy absorbente.
Ujú. y otra de que yo intenté hacerlo a mano como, como comúnmente se hacía, escribir a mano, me compré mi libreta, todo, porque sí extrañaba mucho la sensación de escribir una historia, pero no pude hacerlo. Te confieso, no soy escritora para, para escribir a mano, no sirvo, entonces no pude. Solo, pero sí hice como una pequeña introducción a Lilian, una de las protagonistas de este libro. Hice como tipo un pequeño relato sobre ella. Entonces tenía esa idea, un poco el concepto de esa novela. Entonces cuando llegué aquí a Perú, y bueno, ya yo creí que serían mis vacaciones de 2 meses, que no fueron así. Me propuse, ¿no? Escribir por lo menos una novela en mis vacaciones, antes de regresar, de retomar al barco. Entonces comencé con esta historia y fue algo que surgió muy fácil. Escribía todos los días escribía un capítulo nuevo. Y era, o sea, no era tantas horas. Me demoraba como 2, 3 horas al día, le dedicaba a la historia y la acabé súper rápido. Entonces, y me gustó mucho también porque era diferente a otras historias que yo había escrito. Ujú. Y después tenemos alter ego. ¿Cómo es tu alter ego? Es algo, una persona que creo que no todos quisieran conocer, muy diferente a cómo soy. Esta novela sí ya tiene un tiempo, fue una de las primeras novelas de suspenso que escribí en el 2019, en 2019 eh, o quizás antes, creo que fue en el 2019, luego de la comunidad de las niñas vírgenes, la escribí esta historia. Entonces ya la tenía allí guardada, ya hace mucho que quería publicarla en físico y bueno, tuve la oportunidad del año pasado de lanzarla y sí, siempre ha sido una de mis favoritas. Y a ver, a ver, qué puedo leer de su historia? Un poco primero el epígrafe de la historia. Veía todo en blanco y negro donde los demás veían colores. El amor lucía gris y la compasión me sabía amargo. La oscuridad era el imán hacia mi propia destrucción, extendiéndose hacia la destrucción masiva de los que me rodeaban. Esta novela un poco que representa, el personaje principal me representa un poco, debo decir, porque es una autora también que escribe una novela sobre un ente oscuro que habita, bueno, ella siente que hay algo oscuro dentro de ella, entonces intenta plasmarlo en una novela. Y una vez que logra hacerlo, la novela consigue un gran éxito en su ciudad. Ella vive también en una ciudad pequeña, así como yo, y lo que ella no esperaba era que con el éxito vinieran cosas negativas, porque la historia que ella creó sobre un asesino prácticamente cobra vida. Aparece un asesino en su ciudad, empieza a causar estragos y el modo en el que él comete sus crímenes es tal cual lo hacía el asesino de su libro. Entonces, ¿qué sucede? Que todas las personas que la admiraban, que la veían con buenos ojos en su ciudad porque había logrado un éxito, empiezan a voltearle la Ujú. espalda, a mirarla mal, a hablar a sus espaldas, a decir cosas malas sobre ella, a culparla por los crímenes que habían cometido este asesino. Incluso su carrera empieza a venirse abajo, ella tiene una pequeña hija y es divorciada, tiene una hija a la que ella cría, pero su esposo intenta quitarle a su hija por su cuenta. Entonces, no puedo decir más porque sería más spoiler, pero como que todo lo positivo que ella había hecho con su novela se vuelve en su contra. Entonces, tiene un poco de mí esta novela, este personaje también, y por eso también es una de mis historias favoritas de las que Tus historias parecen a veces que pueden adaptarse a películas. No sé si de repente también te has interesado por hacer guiones de películas o de series. Sí, justamente es algo que espero poder hacer en el futuro. Me gusta mucho, me encantan las películas. Lo que siempre hago en mis ratos libres es ponerme a ver películas, puedo pasarme todo un día viendo películas. Y me encanta mucho cuando veo una película pensar en de dónde surgió la idea para crear esta película. Y si son basadas en libros, sí, muchas veces confieso que me pongo a fantasear, ¿no? ¿Qué pasaría si algún día una novela mía sería un guión y saldría una película?
Incluso el editor con el que yo trabajé, que se llama Julián García, él también hace cortos. Y hace poco leyó una novela mía, la Comunidad de las Niñas Vírgenes, la primera novela de que escribí. Y me dijo de que, ¿sabes qué, Daniela? Me ha gustado mucho tu historia y sueño con volverla algún día a una película. Y como que me hizo pensar en esa posibilidad, ¿no? De hacerlo realidad. Él me dijo de que en un futuro tiene que pasar. Y yo creo que sí es posible. Y me gustaría incursionar un poco también en eso. He visto que hay cursos para hacer guiones de películas. ¿Y por qué no? Sería una buena oportunidad. Ujú. Y bueno, y investigas, de repente puedes hacer novelas históricas sobre la historia del Perú, que hay muchos episodios de la historia que tienen, que se pueden recrear en ficción, con intrigas. Sí, de hecho que sí, es muy interesante. Siempre me han llamado la atención las novelas históricas, he leído un poco también. Incluso en Wattpad tengo una compañera escritora que escribe novelas históricas y me gustaron mucho. Y sí, en realidad sí, la historia del Perú es muy, muy interesante. Incluso el año pasado escribí un cuento sobre la Inquisición. Era más un relato, cuento, que tenía un poco, también al final un poco de poesía. Y estuve viendo un documental para poder escribir este relato. Fue un reto que me pusieron en un grupo, que me dieron este tema de la Inquisición. En realidad me dieron el tema de la Inquisición de México, pero me puse a buscar y encontré que había pasado aquí en el Perú y me llamó más la atención, ¿no? Hacerlo algo de mi país. Entonces vi un documental y me llamó mucho la atención y empecé a escribir este relato y me puse a pensar, ¿no? A buscar un poco de cómo había sido antes los tiempos aquí en Perú y es algo que me llama mucho la atención. Incluso aquí en mi pueblo, mis tíos, muchas personas relatan sobre cosas que pasaban, cómo era su vida, ¿no? Antes de toda esta generación, cuando no había tecnología, cuando ni siquiera había luces en las casas. Me cuentan y me llama mucho la atención siempre que me hablan sobre eso. Me quedo allí perpleja escuchando. Me gusta mucho cómo fue su infancia de ellos, ¿no? Muy diferente a la de nosotros. Y me gustaría mucho también escribir un libro sobre recopilaciones, ¿no? De cuentos o historias sobre cosas que han pasado aquí en mi pueblo, ¿no? Sobre Temas sociales también, ¿no? así es. Sí, mucho de eso me llama la atención. Bueno, de repente quizás en el futuro vas a escribir sobre el 2020, 2021, que acá puedes sacar una novela que tiene acá De todo. comedia suspenso, ¿no? Intriga, y no se sabe qué va a pasar hasta el último instante de la novela, ¿no? Tienes de Drama, todo, ciencia ficción, sí, todo. todo tienes. Así que Sería muy bueno porque es de verdad que va a ser una época que va a marcar en el futuro. Y ujú. justamente va a salir ahora el 27, antes que me olvide, el 27 de marzo, el 17 de marzo, perdón, va a salir un libro, son relatos sobre la cuarentena que va a sacar la editorial Mano Alzada Editores y me pidieron colaborar con ellos y escribí un cuento sobre la cuarentena y allí va a estar en el libro y ya este mes sale, como te digo, el 17 de marzo ya sale este libro sobre historias de cuarentena que está muy interesante, son 16 autoras que participan de distintos países, hay muchas autoras peruanas Todos también, son mujeres. sí, todas mujeres. Ese es otro punto. Bueno, el libro también va a aparecer también en librería de Caminante. Y eso es otro punto. Todos los personajes principales giran en torno a mujeres, ¿no? ¿No te has Sí. puesto en la piel de un hombre para que sea el personaje principal? Eh, Bueno, sí, sí, de verdad que sí. Todas mis novelas, todas son protagonizadas por mujeres. Lo confieso, me encanta. Incluso cuando elijo un libro me decanto más siempre cuando las protagonistas son mujeres. Porque una que me es más sencillo identificarme y otra que quiero crear mujeres empoderadas y que sean protagonistas. Es lo que intento lograr. Pero sí he escrito un poco también sobre protagonistas masculinos. Nunca los he hecho un personaje, el único personaje principal, pero sí, ahora último escribí la secuela de mi novela de fantasía y allí había un protagonista masculino y narré un poco también desde su perspectiva.
algo que sí me llama la atención, pero no sé si podría escribir una novela donde sea solo el protagonista un hombre. Creo que no. Ese es No, el siguiente no sería reto. una novela mía. Ese es el siguiente reto. Creo que sí. Podría ser un buen reto ponerme en la piel de Claro. un personaje masculino. Sí, sí, sí. Bueno, tú, ¿desde qué año ya vienes escribiendo? Bueno, empecé cuando tenía 15 años, más o menos en el 2011, pero a tomármelo en serio fue más o menos desde hace como 5 años que empecé a escribir. Ya, pero al Así, principio novelas. mencionas que era hobby. Ajá, sí, Y hace 5 años dijiste, esto puede ser, esto es sí. Me di cuenta, ¿no? De que era lo que realmente me gustaba hacer. tu pasión, Así es. las letras, los números ya no, las letras. No. Bueno, algunos consejos que le darías tú eres joven también, ¿no? A escritores jóvenes en general, para cómo iniciarse en este mundo de las letras. Sí, creo que el primer consejo que les daría es que se atrevieran a hacerlo, porque primero es muy difícil cuando tienes la presión, ¿no? De sacar tu primer libro, publicarlo, por ejemplo, ya sea en una plataforma virtual, como todas las plataformas que hay hoy en día. Es difícil aceptarla cuando alguien, su primera crítica negativa, te, te duele. Incluso hasta ahora a veces me hacen unas malas críticas y me deprimo o digo, no, ya no quiero seguir haciendo esto, pero a los minutos o al día siguiente, como que todo cambia porque me doy cuenta de que no sería yo misma si no estuviera escribiendo. Entonces, mi primer Ah, consejo es que ujú. no dejen de que las críticas negativas los agobien, ¿no? Que siempre escriban para ustedes mismos, hagan algo que a ustedes les enorgullezca, algo que los identifique, y que siempre busquen oportunidades, que no esperen que las oportunidades toquen a su puerta, porque como pueden llegar, como que no, como que pueden tardar demasiado. Entonces tienen que trabajar ustedes. Si es realmente lo que quieren, ustedes tienen que trabajar por ello. Muy bien, muy bien. Proyectos en el futuro. Y ¿Qué, qué nos, qué nos espera de Daniela Corso? se vienen muchas cosas este año. Ahora, este mes, a fines de mes, va a salir mi tercera novela en físico, que es publicada por una editorial de Latinoamérica, de España, que se llama Ediciones Camelot. Mi Ujú. primera novela es suspenso, la que mencioné ya antes, La Comunidad de las Niñas Vírgenes. Es algo que me tiene muy entusiasmada porque es mi novela favorita de todas las que he escrito, entonces estoy muy, muy emocionada por sacarla a la venta. Ya falta muy poquito para que se haga realidad. También ese proyecto en conjunto de la cuarentena que mencionaba. Estoy también a punto de sacar una antología literaria con otros autores independientes. Es una antología de cuentos de terror en la que ya estamos trabajando desde el año pasado con varias amigas, una amiga y varios otros escritores, que es muy interesante este proyecto porque hemos escrito un cuento en conjunto que es el que cierra la antología, un cuento de terror que va a estar muy, muy emocionante. Hemos puesto un poco de cada uno en ese cuento. Y también estoy participando en otra antología literaria que es sobre mujeres, y es un libro que habla sobre acoso, ciberbullying y acoso femenino, que va a ser Mm, lanzado por editorial Arroway. Es una editorial independiente peruana también, que la maneja una amiga mía, Precia Chumpitas. Entonces, este año también va a salir esta antología. Y atentos a mis redes porque va a haber pronto una sorpresita por allí. Si quieren adquirir mis libros, contacten con ustedes también. ajá. Y atentos allí porque va a haber una sorpresa con mis libros. Perfecto, ¿no? Ya saben que todos los libros de Daniela Corso también van a estar por lo pronto ya tenemos dos, ya Sí, vendrán los demás. sí, Ya, de hecho que están sí. acá en Librería El Caminante, y ahora que estamos haciendo promociones también con el Café Lovers. Tú también lees con los libros, compartiendo un café. ¿Te gusta el Sí, café? me encanta el café. Recuerdo que cuando vivía en Arequipa y estaba en mi departamento, lo que más me gustaba era prepararme mi cafecito y ponerme a leer un buen libro. De verdad que completa toda la experiencia para Ujú. cualquier lector. Muy bien, muy bien. Bueno, ha sido
muy interesante compartir contigo tus experiencias, todo el proceso creativo que has tenido para hacer también Alter Ego y la niña del escondite secreto. Bueno, muchas gracias, Daniela. Bueno, a todos los invito a que puedan adquirir el libro. Ya saben, en Librería El Caminante, en cualquier localidad, pueden contactarse a través del Facebook o la página web. Nos vemos.